Hola, hablemos hoy de economía. Para hacerlo, vamos a necesitar una breve introducción sobre lo que es un concepto. Según Mario Bunge, en este libro, La investigación científica, un concepto es una dupla ordenada, cuya primera componente es el conjunto de características que definen el concepto y cuya segunda componente es la extensión de ese concepto, es decir, el conjunto de objetos a los que se aplica. Lo que nos interesa aquí discutir desde un punto de vista económico es la idea de la felicidad. Desde el punto de vista general que acabamos de decir, para definir la felicidad, necesitamos definir esas dos características, esas dos componentes. La primera, ¿cómo definimos el concepto? La segunda, ¿a quién se aplica? Es muy sencillo decir a quién se aplica. Se aplica al conjunto de los seres humanos, o al menos ese es el interés. Nos interesa saber si los seres humanos son felices o no. Pero ¿qué entendemos por felicidad? Bien, de acuerdo a este autor, Mariano Rojas, en el estudio científico de la felicidad existen dos tradiciones que definen el concepto de felicidad. La primera, por imputación, que sería más bien la que nos dice Mario Bunge. Definimos una serie de características a priori y tratamos de ver si las personas de nuestro dominio las satisfacen. Esa sería la definición por imputación del concepto de felicidad. Hay otra, que es la que se propone en las investigaciones más actuales, nos dice este autor, y es lo que se llama por presunción. Dado que la felicidad es un concepto cuyas características realmente no podemos definir a priori, porque no tenemos muy claro qué sea para cada uno de los seres humanos la felicidad, estamos abiertos a un conjunto muy amplio de contraejemplos si cerramos el concepto de manera tajante. Es decir, lo que para uno sería la felicidad en nuestro concepto no lo sería para otros y entonces estaríamos haciendo medidas equivocadas. Por lo tanto, en la tradición por presunción hacemos encuestas y dejamos que sea la gente la que nos diga si es feliz o no es feliz y tratamos de correlacionarla con un conjunto de variables de diferentes disciplinas. Los economistas, por supuesto, van a tratar de correlacionar la felicidad con las variables económicas, es decir, con el ingreso, con las posesiones materiales, con variables económicas. Un sociólogo lo haría con variables sociológicas, etcétera. Es decir, para investigar el concepto de felicidad se propone una idea mucho más amplia. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar sus características. Es uno de esos objetos que no queda perfectamente definido con una idealización o una abstracción. Todos los conceptos que se usan en la ciencia son abstracciones. ¿Por qué? Porque sus características son potencialmente infinitas y para poderlos trabajar se corta el número de propiedades que se consideran y por lo tanto se tiene una abstracción. En la felicidad esto es muy difícil de hacer porque vamos a caer en muchos errores. Por eso se propone la metodología por presunción. Se le pregunta a la gente directamente, ¿eres feliz? Y se correlaciona con un conjunto de variables predeterminadas para ver qué correlaciones hay. Se correlaciona con el ingreso, se correlaciona con el número de zapatos. ¿Con qué se correlaciona? ¿Con la austeridad? No lo sabemos. Pero para eso se hacen investigaciones, investigaciones desde el punto de vista económico. Y eso ya se hace en México y en otros lugares. Ahora bien, tengo aquí junto a mí un libro escrito, publicado en 1913 por Antonio Osorio, un portugués. El libro se llama Teoría Matemática del Intercambio. El prólogo es de Vilfredo Pareto, uno de los economistas matemáticos más importantes del siglo XIX y quizá del siglo XX. Bueno, ahora les voy a mostrar otro muy importante después de Pareto. Bueno, en este libro se hace una abstracción importante. Se habla de la economía y la economía es asunto de hombres. La economía es una ciencia moral, pero también es una ciencia matemática. Y cuando es una ciencia matemática, se hace, como dije hace un momento, una abstracción y se considera a un homo economicus, por ejemplo, a un consumidor. No se habla de los seres humanos más que desde ese punto de vista. El concepto de ser humano en la teoría económica se puede concebir únicamente como consumidor. Los seres humanos, en tanto que consumidores, son el objeto de la teoría matemática del intercambio. ¿Qué tiene que ver eso con la felicidad? Bueno, hasta donde sabemos nada. Necesitamos hacer la correlación de variables utilizando el método de la presunción para descubrir cuál es la relación entre el ingreso, es decir, entre el homo economicus, el hombre consumidor, y
esa otra variable que llamamos felicidad. Aquí tenemos otro matemático importante de la economía. Ya lo había mostrado antes, esta es la edición del Bicentenario, la teoría de los juegos y el comportamiento económico. ¿Es la economía un juego? Von Neumann y Morgenstern introducen de manera formal lo que se llama el razonamiento estratégico. El Homo economicus razona estratégicamente, y razonar estratégicamente es jugar un juego en el que se conocen ciertas reglas. El problema con la teoría de juegos es que en principio, cuando el juego es muy estático, se plantean reglas predeterminadas y fijas, como en el ajedrez, por eso teoría de juegos. En la estructura real de la economía, las reglas son muy fluidas. Los jugadores y especuladores no siguen realmente reglas fijas, sino que aprovechan la oportunidad que les presenta el momento. Sin embargo, la formalización que hace von Neumann ha resultado de interés en biología, como alguna vez comenté. Entonces, en conclusión, necesitamos hacer investigaciones científicas de las cosas, y para ello necesitamos aproximaciones conceptuales y desarrollos novedosos de nuestras aproximaciones conceptuales. Para estudiar la felicidad, los conceptos no se definen a priori, no se define la primera componente, se deja que las personas utilicen una reducción de su información, porque cuando se le pregunta a alguien si es feliz, lo que se va a hacer es una reducción de todas las variables que entran en esa determinación y nos va a dar un único resultado, sí o no, más o menos, o etcétera. Pero estas luego se tienen que darles un tratamiento matemático para hacerlas intercomparables, es decir, se deben de relacionar con variables de alguna disciplina, variables económicas, variables sociológicas, etcétera. Y de esa manera vamos a poder ir codeterminando una idea de felicidad que podría ser general o no. Muchísimas gracias.